Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Bueno, ya dije si se escucha. Ok, muchas gracias. Ok, ok. Por ahí le vi a alguien con el saco de mi colegio. Ok, listo, chicos. Eh, recuerden que creo que tenemos la prueba la siguiente semana, ¿no? Estoy seguro porque ya no hay más tiempo para la primera. Así que tengan eso presente. Ahí vamos a acabar la primera parte introductoria. Así que un segundito. ¿No? Siguen llegando. Ya, déjenme ver dónde estamos. Listo, espero que ya se haya compartido las presentaciones con mis apuntes, ya, porque sí, es verdad que no se estaban imprimiendo los apuntes, pero ya corregí eso. Ok, a ver, entonces, abro las diapositivas. Sí, listo. Voy a compartir. Y empezar. Ok, listo. Ok,
A ver, ya. Ay, disculpa la demora aquí. Listo. Entonces, la clase pasada, me parece, ¿no es cierto? Empezamos a estudiar sobre los predicados y enunciados cuantificados. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a continuar y terminar este tema. em, y terminar también, esperemos, una introducción a la teoría de grafos, ¿no? Que es un dominio súper interesante, ¿sí? De las matemáticas discretas y que tiene muchísimas aplicaciones. Que lo vamos a estudiar también al final de esta asignatura con mucho más detalle. ¿De acuerdo? Entonces, listo, habíamos visto la clase pasada. Ahí estamos. ¿Sí? Habíamos visto algunos tipos de enunciados, ¿no es cierto? El enunciado universal y el enunciado existencial, así como algunas estructuras, algunos ejercicios relacionados con esto, ¿no? Con estos enunciados y la combinación de estos enunciados para dar lugar a enunciados compuestos, ¿no? Los símbolos que se utilizan, las palabras del lenguaje natural que usualmente sirven también para referirnos a cantidad, y este escenario del mundo de Tasky que también es súper didáctico cuando estamos recién aprendiendo pues estos conceptos. ¿De acuerdo? También vimos algunos mecanismos para convertir un enunciado condicional, ¿no es cierto?, a universal, ¿sí? A ver, admitir, listo. Y también para, ¿se mueve esto? Listo. Y también para negar, ¿no es cierto?, un enunciado universal y un enunciado condicional. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Cosas importantes. Ya, de simplemente destacar que usualmente en el lenguaje natural estos enunciados se manifiestan de manera informal, digámoslo así, ¿cierto? Y el proceso de transformar ese enunciado a una versión formal, pues es el que nos permite trabajar con matemáticas discretas, ¿no? Entonces ahí también hicimos, creo, perdón, en la clase pasada hicimos, sí, un par de ejercicios, bueno, al menos uno, donde se planteaba en un enunciado informalmente, ¿no es cierto?, en lenguaje natural, y luego lo pasamos al lenguaje formal, es decir, utilizando los operadores, los símbolos, las variables que utilizamos en matemáticas discretas, y a partir de eso, de representación, podíamos plantear la negación, por ejemplo, de ese enunciado. ¿Sí? Entonces, continuamos. Recuerden nuevamente que estamos estudiando los predicados y enunciados cuantificados. ¿Sí? Que nos permiten hablar de cantidades. No hay mucho detalle, ¿sí? Pero bueno, por lo menos nos permite referirnos a todos los elementos de un conjunto, cuando el enunciado es universal, ¿sí? Y también a algunos elementos del conjunto cuando el enunciado es existencial, ¿sí? Listo. Entonces, ahora tenemos algunas equivalencias lógicas que están relacionadas a equivalencias lógicas que también ya vimos cuando estudiamos los enunciados no cuantificados. ¿Sí? Entonces el concepto es esencialmente el mismo. ¿Sí? Déjame cambiar el color nada más. Listo, ahora sí. Entonces, recuerden, ¿no es cierto?, que tenemos las definiciones de contrapositivo, converso y contrario, ¿sí? Que se derivan de los enunciados condicionales, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen P, entonces Q, ¿cierto? A partir de este enunciado condicional, yo puedo obtener su contrapositivo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es el contrapositivo?
el contrapositivo es no Q, entonces no P. ¿Sí? Entonces, estos eran los enunciados no cuantificados. En los enunciados cuantificados tenemos las mismas equivalencias lógicas, eh, las mismas propiedades, digámoslo así, solamente que estamos hablando con enunciados cuantificados, ¿no? Noten que estos enunciados cuantificados se refieren más bien a predicados, ¿sí? Predicados. Entonces, las definiciones de contrapositivo, converso y contrario son básicamente las mismas, solo que representadas utilizando pues, los operadores de cuantificación, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el enunciado P de X, entonces Q de X, ¿no? Miren, un enunciado condicional, ¿sí? Condicional. El correspondiente contrapositivo es, ¿sí? Igualmente, ¿no? Para todo X elemento del dominio. Si no Q de X, entonces no P de X. ¿De acuerdo? Lo mismo que habíamos planteado con los enunciados no cuantificados. ¿Sí? Solo que ahora con otra representación. El converso de este condicional, de este enunciado condicional, perdón. ¿Sí? Así, P de X, entonces Q de X. El converso es, ya lo vimos, ¿no? Le damos la vuelta al enunciado condicional y ya está. Ya tenemos el converso. ¿Sí? Q de X, entonces P de X. Y el contrario, pues no intercambiamos hipótesis con conclusión, ¿sí? Sino que simplemente negamos ambos elementos del enunciado condicional, ¿sí? Si no P de X, entonces no Q de X. ¿De acuerdo? Tengan claro eso, por favor. Recuerden también que las equivalencias lógicas justamente, ¿no? Recuerden que un enunciado condicional, en este caso también, ¿sí? En el caso de los enunciados cuantificados, un enunciado condicional es también, es equivalente lógicamente, o es lógicamente equivalente a su contrapositivo, ¿de acuerdo? Y que el converso es lógicamente equivalente al contrario de ese enunciado condicional. Recuerden, por favor, esas propiedades, ¿sí? ¿Qué más podemos comentar aquí? Al ejercicio, ¿no? ¿Qué nos dice? Si un número real es mayor que 2, entonces su cuadrado es mayor que 4. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer a partir de este planteamiento, de este enunciado, es obtener la versión formal, ¿cierto? De este enunciado en lenguaje natural y obtener, por ejemplo, la versión negada de ese enunciado y el contrapositivo, el converso y el contrario. ¿De acuerdo? Entonces, como este es un enunciado cuantificado, bueno, primero deberíamos identificar, ¿no? Que es un enunciado cuantificado, ¿sí? Si un número real es mayor que 2, nos dice entonces, bueno, aquí tenemos que es un enunciado condicional, ¿sí? Si un número real, ¿no es cierto?, es mayor que 2. ¿Qué significa si un número real? ¿No? ¿Nos referimos que a todos los reales? ¿O a unos pocos? ¿O a solo uno? Porque podemos caer en la trampa de que a lo mejor nos referimos solo a uno, ¿no? Pero, bueno, como ustedes saben, cuando decimos esto, si un número real, ¿no? Si una persona eh, cualquiera, ¿no? Estamos hablando de cualquiera, ¿sí? Si un número real es mayor que 2, entonces es un enunciado cuantificado universal, ¿sí? Si un número real es mayor que 2, entonces estamos hablando de todos los X, por ejemplo, ¿no es cierto? Real, ¿no es cierto? Elemento de los reales. Ya estoy un poco incómodo aquí con esto. Ya, para todo X elementos de los reales, ¿cierto? Eh, X mayor que 2, ¿cierto? X mayor que 2, ¿sí? Implica que, o entonces, ¿cierto? Entonces, su cuadrado es mayor que 4. Entonces, X cuadrado es mayor que 4. ¿Listo? Entonces, este es mi enunciado formal, ¿ok? Y lo vamos a negar, ¿sí? Entonces, este es un enunciado condicional, recuerden, ¿no es cierto? Y lo vamos a negar. Ahí.
a negar. ¿Sí? Entonces recuerden que para negar el enunciado condicional, ¿cierto? Universal, nosotros cambiábamos el operador, ¿no? De universal a condición, de universal a existencial. Esto es universal, entonces como voy a negar, existe un X, ¿no es cierto? Existe un X de elemento de los reales, tal que, ¿no? Después existe tal que, cumple qué condición, ¿sí? Eh, Ya, cuando negábamos un universal, lo que hacíamos es cambiar el condicional por un AND, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y en ese proceso negábamos la segunda parte del condicional, ¿no? La conclusión del condicional. Ni siquiera ya revisamos, ¿no? Pero en todo caso, tal que x mayor que 2 y, ¿no es cierto? El negado de la conclusión del condicional, ¿cierto? X cuadrado, ¿sí? Menor o igual a 4. ¿Ok? Pues recuerden también, ¿no? Ya que viene la prueba, las propiedades correspondientes al proceso de negación del enunciado eh, universal en este caso, condicional universal, ¿de acuerdo? Y el condicional existencial. ¿Ok? Entonces, para negar, intercambio el operador, ¿sí? Y el condicional se vuelve un AND, ¿cierto? Y finalmente niego la conclusión del condicional. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? Entonces, luego viene el contrapositivo. El contrapositivo, ¿qué nos dice? Eh, Intercambio los elementos del enunciado condicional y les niego. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Para todo X, elemento de los reales, ¿cierto? Intercambio, ¿no es cierto? X cuadrado y les niego. X cuadrado menor o igual a 4 y, o este también va a ser, perdón, no es y, es condicional, evidentemente, ¿no es cierto? Entonces, X menor o igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, niego este y le paso acá. Niego este y le paso acá. ¿De acuerdo? Luego tenemos el converso. Para todo X, elemento de los reales. ¿Sí? El converso solo intercambia los dos lados del condicional, ¿no? X cuadrado mayor que 4. Entonces, X mayor que 2. ¿Sí? Y finalmente el contrario, ¿no? Para todo X, elemento de los reales. ¿Ok? No intercambiamos, simplemente negamos, ¿no? X menor o igual que 2. Entonces, X cuadrado menor o igual a 4. ¿Ok? ¿Sí? Ya lo habíamos visto, ¿no? Solo que estamos aplicándolo a enunciados cuantificados. Recuerden que el contrapositivo y el condicional correspondientes son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Son lógicamente equivalentes. Y que el converso y el contrario lo son también. ¿De acuerdo? Lógicamente equivalentes. ¿Ok? Quizás la única novedad sea esta, ¿no? Que recordemos cómo negar un enunciado condicional universal. Listo. Tenemos también la definición de condición necesaria y suficiente, vale la pena también recordarla, ¿no? ¿Qué es una condición necesaria y suficiente? ¿No? Bueno, primero, condición suficiente o que R sea una condición suficiente para S, ¿qué significa? ¿No? Para todo X, enunciado cuantificado universal, ¿no? R de X es una condición suficiente para S de X, significa, ¿sí? Que para todo X, si Rx, entonces es X, ¿no es cierto?
Eh, condición suficiente, ¿no? ¿Qué es suficiente? O sea que con el hecho de que sea el caso de Rx, ¿sí? Entonces es el caso de S, ¿no? Si quieren le ponemos en el formato no cuantificado para que quede un poco más claro, ¿no es cierto? Si se da R, es suficiente para que se dé S, ¿de acuerdo? R es condición suficiente para S, ¿de acuerdo? Entonces esa es relativamente claro, ¿cierto? Que R es una condición suficiente para S es lógicamente equivalente a decir R entonces S. ¿Ok? Y bueno, en este caso, como es cuantificado, pues le aumentan el operador y tal, ¿no? Ahora, que R es una condición necesaria para S, ¿no? ¿Qué significa? ¿No es cierto? Que R es una condición necesaria para S. Quiere decir que si no hay R, ¿no es cierto? Si no se da el caso de R, como es necesaria, entonces no se dará el caso o no será el caso para S. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos negados ambos lados, ¿no? Y sabemos la propiedad del condicional que dice que es equivalente a su contrapositivo, entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? El contrapositivo es intercambio los dos y los niego. ¿Sí? S, entonces, R. ¿De acuerdo? Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Que R es una condición necesaria para S, es lógicamente equivalente a decir que no R, entonces no S. O equivalentemente a su contrapositivo, S, entonces R. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y finalmente, sí y solo sí. No, solo sí. ¿Sí? ¿Qué significa? R solo si X. ¿Sí? R solo si X, ¿no? Quiere decir, o esto es lógicamente equivalente a decir que si no se da R, R solo si S. Ah, no. Si no se da S, solo si S, ¿no? Entonces, si no se da S, entonces no se da R. ¿De acuerdo? Es el caso de R, solo si es el caso de S. Entonces, si no se da el caso de R, no es el caso de R. Sí, perdón, si no se da el caso de S, no es el caso de R. Y esto es lógicamente equivalente a su contrapositivo, que es intercambio y niego. R entonces S. ¿De acuerdo? Que es lo que tenemos, lo mismo que tenemos aquí, pero digamos más sencillamente expresado. ¿Ok? Acuérdense de esto, por favor, que aquí hay algunas cosas que se pueden hacer, sobre todo por las equivalencias, ¿no? Con el contrapositivo y entre el contrario y el converso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un ejercicio, ¿no? La forma cuadrada es condición suficiente para la forma rectangular. Condición suficiente, ¿no? Entonces aquí vale la pena identificar los predicados, ¿sí? La forma cuadrada, ¿de acuerdo? La forma cuadrada, este puede ser mi R de X, ¿no? Es condición suficiente para la forma rectangular. Entonces este va a ser nuestro S. Entonces, ¿qué queremos hacer con esto? Pues representarlo formalmente, ¿no es cierto? Utilizando los operadores que ya conocemos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? La forma cuadrada para toda figura X puede ser, ¿no es cierto? Para toda figura X, si X es cuadrada, ¿cierto? Lo vemos aquí, entonces eh, X tiene la forma rectangular. ¿Sí? Esa sería eh, la representación formal de este enunciado que tenemos acá arriba, ¿no? Recuerden que una condición suficiente se traduce como R entonces S. ¿Sí? R condición suficiente para S es lógicamente equivalente a decir R entonces S. ¿Sí? Por esto el condicional aquí.
¿Ok? ¿Qué significa? Si x es cuadrado, ¿sí? Si x es una figura cuadrada, entonces es una figura rectangular. ¿De acuerdo? Es otra forma de decirlo, ¿no? ¿Sí? Si x cuadrado, entonces es rectangular. Rectangular. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Un producto de dos números es cero solo si uno de los números es cero. Solo si, ¿no? Esta es la palabrita que ya sabemos un poco cómo representar, ¿no? Un producto de dos números. Eh, este es mi r de x. Si es cero, ¿sí? Solo si uno de los números lo es también. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Solo si, ¿cómo se traduce? ¿Sí? Si no se acuerdan cómo deducirlo, pues aquí tienen, ¿no? R entonces S. ¿Sí? Para todo X, R, entonces S. ¿Ok? Si el producto de dos números es cero, entonces uno de ellos es cero. ¿De acuerdo? Si el producto de dos números es cero, entonces uno de ellos es cero. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es lógicamente equivalente a su contrapositivo y tal. ¿Ok? Entonces, sigamos. Listo, definición de enunciado universal existencial, ¿no? Universal, pues, es la combinación de dos tipos de enunciados, ¿no? Uno que se refiere a todos los elementos de un conjunto, ¿sí? Y una parte, ¿no es cierto? Y otra parte que se refiere solamente a algunos de los elementos de otro conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí, no? Recuerden que estos, Mateo, ¿alguna pregunta ahí? Sí, disculpe, en el anterior no sería S de X implica R de X. A ver, déjame ver. ¿En cuál? ¿En este? Sí, Bueno, analicemos si quieres el de arriba, ¿no? Solo si. R, solo si S. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir? Que R pasa solo si S pasa. Entonces, si S no pasa, ¿sí? Es decir, si negado S, entonces R no va a pasar. ¿No es cierto? Lo que teníamos aquí. Si no S, entonces no R. ¿Ya? Y eso es lógicamente equivalente a su contrapositivo. Y el contrapositivo es dándole la vuelta, ¿no es cierto? Y negando los dos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? sí, ya entendí Sí, bien. Gracias. ahí ya. Ok. Marco, Buenos días, Inge. ¿qué tal? El solo sí se podría interpretar también como condición suficiente, porque a la final llego a la misma expresión. Exactamente. Sí, 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 sí. Sin duda, ¿no? Es lo mismo. Es lo mismo. Claro que si te pones a pensarlo, a lo mejor es un poco raro, ¿ya? Pero lógicamente es así, ¿sí? Eres solo si ese, es lo mismo que decir. Es que, no, sí tiene sentido, ¿no? Dice, eres una condición ah, suficiente para ese, ¿cierto? Bueno, en realidad, claro, si le analizas no parece lo mismo, ¿ya? O sea, sí, verbalmente. Pero si luego lo traduces, ¿no es cierto?, formalmente, pues resulta que sí, que es lo mismo, ¿no? Por eso es súper útil el lenguaje formal, ¿no? Porque nos abstrae, ¿no es cierto?, de esas subjetividades que tiene el lenguaje natural, ¿no? Entonces, y es por eso que tenemos que hacer esta especie de traducción, ¿no es cierto? Del lenguaje natural o de ciertas palabras que se utilizan en el lenguaje natural al lenguaje formal, ¿sí? Pero al final sí, sería lo mismo, ¿de acuerdo? Listo, chicos. ¿Qué más? Eh, listo. ¿Qué nos dice
Este enunciado universal existencial se conoce también como un enunciado con cuantificadores múltiples, ¿no es cierto? Porque utiliza dos cuantificadores, un cuantificador universal y un existencial. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que para todos los elementos del conjunto D, ¿no es cierto? Para todos los X en D, ¿sí? Existe un Y, existe un conjunto en otro, perdón, existe un elemento Y en otro conjunto E, ¿sí? ¿Sí? Tal que todos esos elementos de X, ¿no es cierto? Y ese solo elemento Y o esos algunos elementos Y, ¿sí? Cumplen con el predicado P de XY. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo, porque a lo mejor esto es un poco trabalenguas, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué tenemos? Tenemos dos conjuntos involucrados, ¿no es cierto? D y E, ¿sí? Del uno me refiero a todos sus elementos. Y del otro me refiero a unos pocos o algunos, ¿cierto? Con la condición de que esos elementos que estoy haciendo referencia de D y de E estén relacionados, ¿sí? Entonces, imagínense que tienen dos conjuntos, ¿no es cierto? Un conjunto D y E, ¿de acuerdo? Que están relacionados a través de un predicado, ¿no es cierto? P de X, Y. ¿Ok? Entonces D puede tener, bueno, X1, X2, X3, digamos que tiene 4 elementos que le llamamos así, ¿ya? Entonces, de entrada, el enunciado se refiere a todos los elementos de D, ¿no es cierto? Entonces, todos los elementos de D deben estar relacionados a través de P de X, Y, ¿sí? Con un grupo o con algunos elementos de E. ¿De acuerdo? Entonces, E le vamos a llamar Y1, Y2 y Y3. Entonces, imagínense que yo dibujara la relación que existe entre esos elementos de la siguiente manera. Imagínense que le pusiera así, así y así. Entonces, en este caso no se cumpliría, o el enunciado que estoy planteando aquí sería falso, ¿no? Porque si ustedes verifican, ¿no? A ver, todos los elementos de X, perdón, todos los elementos de D, ¿no? Están relacionados a través de P de X y E con algunos elementos de E, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque no están todos, me falta X3, ¿de acuerdo? Si cambio esto y hago lo siguiente, algo así, ¿sí? Y verifican nuevamente, ¿no es cierto? Para todos los X en D están relacionados con algunos de E, ¿sí? Sí están, ¿no es cierto? Incluso podría dejarlo así, ¿sí? Todos los elementos de X están relacionados con algunos de E. Sí, de hecho está con todos, ¿no? Pero digamos que dentro de todos también están algunos. ¿De acuerdo? Bueno, la condición pues, importante aquí es que todos los elementos, ¿no es cierto?, estén relacionados con alguno en E. Podemos dejarle así. Pero ustedes ya saben que si tuviesen D, E, P de X, Y, Y1, Y2, Y3, X1, X2, X3, X4. Imagínense que quedase algo así, también podría ser posible, ¿no? Así, y que quede sobrando el Y2. No importa, ¿no? Porque aquí me dice que me debo referir solamente a algunos elementos en E. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Es lo que se describe aquí, ¿no? Si desea establecer la verdad de este enunciado, ¿sí? Usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Permitirá que se elija, ¿no? O elija cualquier elemento de X, ¿sí? Cualquiera. Y después de encontrar, ¿no es cierto? Debe encontrar un elemento en Y que funcione, ¿no? Que esté relacionado para que ese X, para ese X dato. Entonces, cuando me dice cualquiera, cuando me dice elija cualquiera, ¿sí? Me dice que
debería funcionar para todos, ¿cierto? Ojo, ¿no? Nuevamente con las palabras que utilizamos, ¿no? Aquí puede ser un poco confuso también, ¿no? Pero ustedes ya saben que cuando digo cualquier persona tiene, no sé, pues, tiene cerebro, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy diciendo que todas las personas tienen cerebro, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, recuerden también las palabras que se utilizan para referirnos a un enunciado universal y aquellas que se utilizan para referirnos a un enunciado existencial. ¿De acuerdo? Entonces, claro, para verificar la veracidad o la verdad de este enunciado, debemos coger cualquier elemento en D, es decir, todos, ¿no? Y ver que estén relacionados con al menos un elemento en E. ¿Sí? Y ya está. ¿Qué más? Este era el enunciado universal existencial, ¿no? Aquí tenemos el enunciado existencial universal. Nuevamente con cuantificadores múltiples, ¿sí? Solamente que ahora están cambiados, ¿no? ¿Y qué nos dice? Existe un X, elemento de D, tal que bueno, no uno o algunos, ¿no es cierto? X, al menos un X en D, tal que para todos los elementos de E, ¿no es cierto? Se cumple la relación P de X. Entonces aquí se cambia, ¿no? Evidentemente, el un lado por el otro, ¿no? Entonces, si tenemos un conjunto aquí, otro conjunto acá, D y E, ¿no es cierto? D y E, y aquí tenemos una relación P de X y E, ¿sí? X1, X1, X2, X3 y X4. Aquí tenemos E1, E2 y E3, ¿no? Entonces, para que este enunciado sea verdad, debemos tomar uno o unos pocos, o todos, bueno, pero al menos uno elemento en X, ¿sí? Que esté relacionado, ¿no es cierto?, con todos los elementos en E. ¿Sí? Un elemento en D que esté relacionado con todos los elementos de E, al menos uno. Entonces, como aquí debo coger solamente algunos, podría coger dos, ¿no es cierto? Y que esos dos estén relacionados con todos en Y. Y ya está, ahí cumpliría, ¿cierto? Si hay un escenario en el que no están involucrados todos los elementos de E, ¿sí? Todos los elementos de E, como se plantea aquí, entonces el enunciado que se refiere a ese escenario sería falso. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya. Entonces, ¿qué estrategia estamos aplicando aquí? Pues aquí, si queremos definir o decir si esto es verdad o falso, si este enunciado es verdad o falso, entonces lo que tenemos que hacer es encontrar al menos un X dado en D que va a funcionar, no importa cuál y en E se elija para retar, para probarlo, ¿no es cierto? Entonces tengo que coger al menos uno, ¿no es cierto? Que funcione con todos los elementos de E, ¿sí? Entonces si digo al menos uno, pues pueden ser también dos, pueden ser tres, o todos inclusive de los de D, ¿no? Pero obligatoriamente en E debo utilizar todos, ¿ok? Ese es el enunciado existencial universal. Acá tenemos un ejercicio en el mundo de Tarski. Recuerden, el mundo de Tarski es un escenario donde tenemos, a diferencia del escenario en el que vivimos, ¿no es cierto? Con personas, muchísimos objetos, muchísimos atributos de esos objetos. El mundo de Tarski es mucho más limitado. Y en esa línea, pues es conveniente utilizarlo para estudiar los enunciados, ¿sí? O la lógica en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Básicamente lo que tenemos que hacer es decir si este enunciado que está acá es verdad o no, ¿no? Y para ello, pues, vamos a leer el enunciado en lenguaje natural, lo vamos a transformar a un lenguaje formal utilizando matemática discreta y según eso, pues, plantearnos la verdad o no de ese enunciado, ¿sí? ¿Qué nos dice? Para todos los triángulos X, ¿sí? Hay un cuadrado Y tal que X e Y tienen el mismo color, ¿no?
para todos, ¿no es cierto? Entonces, un enunciado cuantificado universal para todos los triángulos de X, ¿sí? Para todos los triángulos, ¿cierto? Para acordarnos, para todos los triángulos X, hay un cuadrado, mire, para todos los triángulos X hay un cuadrado, hay uno solo, ¿sí? Entonces, ese es otro enunciado. En este caso es un enunciado existencial, ¿no? Hay un cuadrado Y, existe un cuadrado Y, existe un cuadrado Y, tal que X e Y tienen el mismo color, tal que, ahí sí vamos a utilizar esta nomenclatura que era propia del mundo de Tarski, ¿no? Tal que el color de X es igual al color de Y, ¿sí? Tal que X y Y tienen el mismo color. ¿Ya? Entonces vamos a verificar si es verdad, ¿no? Entonces dice, es un enunciado universal condicional, ¿no? Para todos los triángulos. Entonces busco todos los triángulos, ¿no? Para todos los triángulos, tengo este y tengo este. Para todos los triángulos, ¿no? Existe un cuadrado, ¿cierto? Existe un cuadrado que tiene el mismo color de cada uno de esos triángulos, ¿sí? Entonces vamos viendo, ¿no? El triángulo D tiene un cuadrado o existe un cuadrado del mismo color del triángulo D. Sí, el E, ¿no es cierto? Sí, es lo que estamos haciendo aquí. Dado el triángulo D, sí, existe un cuadrado que tenga el mismo color. Sí, el cuadrado E. ¿De acuerdo? Ya cumple con ese cuadrado. Luego, con ese triángulo. Luego, ¿qué otros triángulos tenemos? El F y el I. En este caso los analizamos al mismo tiempo porque tienen el mismo color, ¿no? Si hay algún cuadrado que tenga el mismo color que F e I, sí, pero no es cierto, el H o el G, ¿no? Lo que tenemos acá. Y ya está, ya hemos analizado todos los triángulos. Entonces resulta que sí, que para todos los triángulos, sí, en este escenario, existe un cuadrado que tenga el mismo color de esos triángulos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el enunciado es verdad. Tamia. Es una consulta. Ajá. Si supone que solo hay un cuadrado gris, entonces a un cuadrado le tocaría dos veces, como que cada triángulo, igual si sigue cumpliendo, no importa que Sí, sea. sí, sí, sí. Sí, porque acuérdense que la única condición es que, acá si quieren, podríamos hacer el gráfico de eso, ¿no es cierto? La única condición, ¿no es cierto? Es que, ¿cuál es este? Este de acá. ¿Sí? Es que todos los elementos del dominio, ¿no es cierto? En este caso, todos los triángulos, ¿sí? Estén relacionados, ¿sí? Con alguno. Porque aquí dice, puede ser uno, puede ser dos, o puede ser incluso todos, ¿no? Sí, pero al menos uno. ¿De acuerdo? Ah, no, perdón, este de acá. Al menos uno. Aunque haya uno, obviamente ese va a estar relacionado con todos, pero ya se cumple el enunciado, ¿sí? La verdad del enunciado. Recuerden que solo es un enunciado nada más, ¿no? ¿Sí? Todavía no estamos metiendo el concepto de función, ¿no? Es un enunciado que se dibuja de esta manera y que en el caso del ejemplo que hemos planteado aquí, pues se cumple. ¿De acuerdo? Ya, chicos. ¿Qué más? Otro. ¿Qué dice aquí? Nos dice, hay un triángulo X tal que para todos los círculos Y, ¿sí? Hay un triángulo, ¿no? Entonces vamos traduciendo eso al lenguaje total. Existe un triángulo X, ¿sí? Existe un triángulo X para acordarnos que es un triángulo. Existe un triángulo X tal que para todos los círculos Y, tal que para todos los círculos Y, X está a la derecha de Y. Entonces, ya aplicamos esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La función está derecha. X está a la derecha de Y. ¿Ok?
X está a la derecha, así se lee, ¿no? X está a la derecha de Y, ¿no? Entonces existe un triángulo. Y esto puede ser un poco difícil confuso de leer, pero bueno, no tanto. Existe un triángulo de todos los que tenemos aquí, tal que para todos los círculos, ¿sí? Ese triángulo está a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Apliquemos la estrategia que dice, que plantea la definición del enunciado existencial universal. Nos dice que nuestro trabajo es encontrar un X, obviamente un triángulo, en este caso, que va a funcionar, no importa con qué Y, ¿sí? Se elija para retarlo. Pues busquemos un triángulo, ¿no es cierto? Un triángulo que esté a la derecha de todos los círculos. ¿Sí? Un triángulo que esté... ¿Dónde están los círculos? ¿No? Quizás es mejor identificar los círculos, todos los círculos. Círculo, 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 círculo. ¿No? Existe un triángulo que esté a la derecha de todos estos tres círculos. Sí, ¿no? Está el D y el I. ¿De acuerdo? Entonces, es el análisis que hacemos con este, ¿no? Elegimos D y sí está a la derecha de todos los círculos. Elegimos I y también está a la derecha de todos los círculos. Entonces, es verdad. ¿De acuerdo? Quizás lo más fácil en ambos casos es identificar los elementos con el cuantificador universal. ¿Sí? Señalarlos y luego ver si hay al menos uno de los elementos del otro conjunto que cumple la condición que se nos está planteando, el predicado que se nos está planteando. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, de esa manera verificamos la veracidad del enunciado, en el primer caso, universal existencial, y en este caso, existencial universal. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? Listo. Dentro de los enunciados cuantificados tenemos una regla muy importante que se utiliza mucho en el razonamiento deductivo, y es la regla de instanciación universal. ¿De acuerdo? No sé si tienen claro el concepto de instancia. ¿A alguno le suena qué es una instancia? Bueno, puede tener varios significados dependiendo del contexto, ¿no? Ustedes cuando estudien, no sé, quienes vayan a estudiar programación avanzada, pues van a lidiar con este concepto en programación orientada a objetos, ¿no? No es difícil, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos que tenemos una clase de algún objeto, ¿no? Una categoría, por ejemplo, gatos, ¿no es cierto? Gatos sería como la categoría, ¿no es cierto? Y el gato que ustedes tienen en la casa sería una instancia de esa categoría, ¿de acuerdo? O si yo digo estudiantes, ¿no? Y el estudiante que veo pasar aquí por el pasillo es una instancia. Y cada uno de ustedes es una instancia de esa clase de objeto. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere un poco la regla de instanciación universal, ¿no? Y dice lo siguiente, ¿no? Si alguna propiedad es verdadera para todas las cosas en un conjunto, ¿sí? Si una propiedad es verdadera para todas las cosas en un conjunto, entonces es verdadera para cualquier cosa particular en el conjunto. ¿Sí? Parece obvio, pero digamos que incluso lo obvio es necesario recalcarlo cuando hacemos razonamiento deductivo. ¿Ok? Entonces vamos a ponernos un ejemplo, ¿cierto? Cualquiera, ¿no? Una propiedad que sea verdad para todas las cosas en un conjunto, ¿no? La típica es esta, ¿no? Todos los hombres son mortales, ¿no? Todos los hombres son mortales. ¿Sí? Entonces ahí estamos diciendo, afirmando una propiedad para todos los elementos del conjunto de los hombres. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ya, si eso es verdad, entonces es verdadera para cualquier cosa particular en el conjunto.
Es un ejemplo típico aquí, ¿no es cierto? Es Sócrates. Sócrates es un hombre. ¿Sí? Por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Sí? Estoy aquí. Es mortal, ya. Ahí está. Listo. Entonces es un argumento, acuérdense, ¿no? Es un argumento que tiene, en este caso, una premisa, dos premisas y una conclusión. ¿De acuerdo? Sí, hay una propiedad que es verdadera para todas las cosas o todos los elementos de un conjunto. Sí, entonces es verdadera para cualquier cosa particular de ese conjunto, ¿no? Entonces, un elemento particular del conjunto de los hombres es Sócrates, ¿sí? Y al serlo, comparte una propiedad que comparten todos los elementos de ese conjunto, ¿sí? Formalmente, ¿cómo lo expresaríamos esto, no es cierto? Para todo X, ¿cierto? Elemento de los hombres, ¿no es cierto? Si X es hombre, entonces X es mortal, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos un hombre particular, ¿no es cierto? Que es Sócrates, ¿no? Es el caso de Sócrates, por lo tanto, Sócrates es mortal, ¿de acuerdo? Miren que esto es una generalización, digámoslo así, ¿no es cierto?, del modus ponens, ¿no es cierto? ¿Qué decía el modus ponens? P, entonces Q es el caso de P, por lo tanto es el caso de Q. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿No? Modus ponens son universal, regla de instanciación universal más modus ponens. ¿Sí? ¿Qué nos dice, no? Para todo X y P de X, entonces Q de X, ¿no? Es el caso de A, o sea, A cumple la propiedad P para una A dada, ¿sí? Por lo tanto, A cumple la propiedad Q. O dicho, o leído informalmente, mejor, ¿sí? Si X hace a P de X verdadero, entonces X hace a Q de X verdadero. ¿Sí? Ahora, A hace a P de A verdadero, por lo tanto, A también hace a Q de A verdadero, ¿no? Es otra forma de mirar, ¿sí? La regla de instanciación universal, ¿no? Si una propiedad es verdadera para todas las cosas en un conjunto, entonces es verdadera para cualquier cosa o elemento particular en ese conjunto. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a utilizar más adelante, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de demostración, ¿no es cierto? Utilizando, pues, esta regla, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es la definición de par, ¿no? Para resolver este problema, ¿no? ¿Qué es un número par, no? Un número X es par, ¿no es cierto? Cualquier entero X es par, sí, y solo si existe un elemento, perdón, existe un entero K tal que X se puede escribir con el producto de 2 por K, ¿no? Si un número se puede escribir con el producto de 2 por un entero K, entonces ese número X es par. ¿De acuerdo? Noten la diferencia que aquí dice sí y solo sí. No es distinto de solo sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos traducir esto más formalmente? ¿No es cierto? Par, ¿no es cierto? Eh, para todo X, lo mismo que está aquí, ¿no? Para todo X, elemento de los enteros, ¿sí? X es par. Sí, solo sí, recuerden que esto también se puede abreviar de esta manera.
Y que este es el operador de bicondicionalidad, ¿no? Que se escribe así, ¿cierto? ¿Sí? Sí, solo sí. Existe un entero K tal que, ¿cierto? Existe un entero K. K entero, ¿no? Elemento de los enteros, tal que X se puede escribir con el producto de 2 por K. ¿Sí? Ya, ¿cómo también se interpreta este bicondicional? ¿Sí? ¿Cómo se interpreta también esa bicondicionalidad? Pues básicamente, ya resumiendo todo, ¿sí? X es par, ¿cierto? X es par, sí y solo sí. ¿Ya? Si X es par, entonces X se puede escribir como el producto de 2 por K. Y también hacia el otro lado, ¿no es cierto? Si X es igual a 2K, entonces X es par. ¿De acuerdo? Entonces, de la bicondicionalidad se derivan estos dos enunciados, ¿no? Si estos dos enunciados son verdad, entonces es verdad la bicondicionalidad. ¿De acuerdo? Y tiene sentido, ¿no? Entonces, si yo digo que un número es par, entonces ese se puede escribir como 2 por K. Y si yo digo que un número se puede escribir como 2 por K, entonces ese número, puedo decir que ese número es par. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí nos pide demostrar que la suma de dos enteros es par. ¿No? Entonces, ¿qué nos plantea? ¿No? Nos dice, suponga que M y N son particulares, ¿cierto? Pero que se eligen arbitrariamente, ¿no? Si suponga que M y N son dos números específicos, ¿no es cierto? Pero que se eligen al azar, arbitrariamente, ¿ya? Números pares enteros, ¿de acuerdo? Entonces, M, pues dice, es igual a 2R para algún entero R y N es igual a 2S para algún entero S. ¿Sí? Entonces, aquí estamos aplicando la definición de par nada más, ¿no? Si quieren, pongámoslo de la siguiente manera, ¿no? M y N, elemento del conjunto de los enteros, ¿no? Que son elegidas arbitrariamente, números pares, ¿no? Entonces aquí nos dice, la suma de dos enteros es par, ¿de acuerdo? Entonces tengo que calcular la suma de dos enteros pares, ¿sí? M además nos dice que es par y que N también es par. Eso nos están dando como dato, ¿no? M y N son pares, ¿ya? Entonces, como M es par, se puede escribir como 2 por K. Ya no pongamos K porque voy a necesitar dos enteros. Es R. ¿Sí? Y como N es par, entonces también se puede representar como el producto de 2 por un entero S en este caso. ¿Sí? Entonces, R es entero, ¿sí? Y S es entero también. ¿Ok? S. ¿Ya? Listo. Entonces ahora lo que quiero demostrar es que la suma de M y N, que son pares, ¿cierto? Es también par. Entonces calculo la suma. M más N y reemplazo por la equivalencia derivada de la definición de par, ¿no? 2R más 2S. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos da eso? 2 por R más S, sacando factor común 2, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con R más S? ¿Cierto? R más S, como R y S son enteros, ¿no es cierto? Y la suma en los enteros es cerrada, quiere decir que la suma de dos enteros me va a dar un entero. Entonces, R más S es un entero, ¿sí? Un entero que vamos a llamar K, ¿sí? Entonces, M más N es igual a 2K con K entero. Por lo tanto, puedo concluir que M más N es par, ¿no? Porque ya saben que si un número se puede escribir como 2 por K, entonces ese número es par.
¿De acuerdo? Listo. Y bueno, de esto hacíamos bastantes ejercicios cuando la asignatura tenía 5 horas. Pero claro, ahora sí que nos toca, sí vamos a saltarnos un poco esos ejercicios, o se lo vamos a hacer, pero ya orientados a recursividad y a conceptos un poco más complicados. ¿De acuerdo? Porque aquí analizamos propiedades o sea, para demostrar que un número es primo o no, ¿no es cierto? Que los impares, que los pares, ¿no? Conceptos interesantes, pero que bueno, como son un poco más sencillos que los que vamos a abordar más adelante, pues no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, listo. Aquí tenemos el modus tollens universal, ¿no? Recuerden que el modus ponens es el que vimos hacia arriba, ¿sí? Aquel en el que la conclusión no está negada. Regresemos un poco. Recuerden que el modus ponens es este, ¿no? El modus ponens en general es este, ¿sí? El universal, pues aquí ya tenemos que utilizar los cuantificadores y los predicados, y tal, pero en esencia es lo mismo, ¿no? P entonces Q es del caso de P, por tanto es del caso de Q. En cambio, el modus tollens, ¿sí? La que estudiamos, ¿no es cierto? ¿Qué nos decía? P en parte igual del condicional, ¿no es cierto? P entonces Q. No Q, por lo tanto, no P. Este es un argumento, una regla de inferencia que se llama modus tollens, ¿no? Y cuando se le aplica con enunciados cuantificados, pues tiene la misma forma, ¿no? ¿Sí? Para todo x, si p de x, entonces q de x, ¿sí? O dicho, leído, ¿no es cierto? Informalmente, ¿no? Si x hacia p de x verdadero, entonces x hacia q de x verdadero, ¿no? A no hace a q de x verdadero, ¿sí? Por lo tanto, A no hace a P de X verdadero. ¿Sí? Entonces, la misma lógica que analizamos en el modus ponens original, ¿sí? Anterior. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un ejemplo que nos dice todos los seres humanos son mortales. ¿Sí? Zeus no es mortal. ¿Sí? Miren, todos los seres humanos son mortales. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un P de X y aquí ya está escondido el condicional, ¿no? Q de X. Si es ser humano, es mortal, ¿ya? Eh, Zeus no es mortal. Si quieren, pongámosle una letra, bueno, igual. Q, este es ser mortal, ¿no? Q de Zeus, ¿no? No es mortal. Zeus no es mortal, ¿no es cierto? Por lo tanto, Zeus no es ser humano. ¿Sí? Este es el enunciado que se refería a los seres humanos. ¿Sí? Por lo tanto, no es, Zeus no sé por qué puse con, sí, Zeus con Z. P de Z. ¿De acuerdo? Esa sería la representación formal de estos enunciados. Listo. Noten cómo vamos utilizando esto pasa evidentemente en todas las asignaturas, pero sobre todo en matemáticas, ¿sí? Que todos los conceptos básicos que vamos analizando al inicio, pues se van siendo necesarios para el final. ¿Sí? Y creo que sí, para terminar esta parte de argumentos, enunciados, ¿cierto? Tenemos una representación en forma de diagramas, ¿sí? De los enunciados para probar, por ejemplo, su no validez, ¿sí? En el caso de los enunciados cuantificados, ¿no? Entonces, sobre todo porque es fácil de presentar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un conjunto que está incluido en otro, ¿no es cierto? El universo, ¿no es cierto? Que se refiere al enunciado universal, es más grande pues, que aquellos que están dentro, ¿no?
Entonces, en ese sentido, los diagramas nos podrían podrían servir para determinar si un enunciado cuantificado es válido o no, ¿no? Pero recordemos cuando un enunciado general, ¿no? Un argumento, ¿cierto? Porque aquí tenemos un argumento. Cuando un argumento es válido? Y aquí vamos a probar la validez del argumento, ¿no? Y si ustedes se acuerdan, cuando analizamos el renglón crítico, ¿cierto? Un argumento es válido, ¿cierto? A ver, argumento válido, ¿sí? Eh, si la verdad de la conclusión, aquí tenemos premisa 1, premisa 2 y conclusión, ¿sí? Si la verdad de la conclusión se deduce necesariamente de la verdad de las premisas, ¿sí? Si verdad de conclusión se deduce de la verdad de las premisas. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a analizarlo, ¿no? Tenemos, todos los seres humanos son mortales, ¿sí? Entonces, tenemos el conjunto de los mortales, ¿cierto? El conjunto de los mortales. Y dice que todos los seres humanos están en ese conjunto, ¿sí? En el conjunto de los mortales, ¿no? Entonces, dibujamos los seres humanos dentro de los mortales. ¿De acuerdo? Todos los seres humanos son mortales. Entonces, dentro de los mortales dibujo los seres humanos. Esa es la premisa mayor o la premisa 1. ¿Sí? Si tenemos en una regla de inferencia donde tenemos dos premisas y una conclusión, la primera se llama premisa mayor y la segunda premisa menor. ¿De acuerdo? La premisa menor, pues, ¿qué nos dice? La premisa menor nos dice Félix es mortal. Entonces, dentro del conjunto de los mortales, tenemos un puntito, una instancia, ¿cierto? Que es Félix. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo se utilizan los diagramas para probar la validez o no de un argumento? Sí, lo que se hace es tratar de superponer, ¿no es cierto? Las dos premisas a ver si tiene sentido, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo el conjunto de los mortales, ¿sí? Y le muevo acá y le superpongo, ¿no es cierto? Queda, digamos, el mismo conjunto, pues ahí superpuesto, ¿no? Y nos queda algo así, mortales. También quedan los seres humanos, ¿no es cierto? Están aquí los seres humanos. Y Félix, ¿no? Dentro de los seres humanos. El problema en este caso es que esa es una de las dos posibilidades, ¿no? Al superponer la premisa menor sobre la mayor o los diagramas correspondientes, Félix no se sabe dónde queda. Puede quedar dentro de los seres humanos, como en este caso, o también podría quedar fuera, como en el caso de acá, ¿cierto? Entonces, en este escenario, la conclusión de que Félix es un ser humano tiene sentido. ¿Sí o no? Félix es un ser humano. Pero en esta otra opción, ¿cierto? Resulta que Félix no es un ser humano porque podría quedar fuera del conjunto de los seres humanos. ¿Sí? Y en este caso particular, ¿cierto? Félix no es ser humano. Y en este caso particular, eh, la conclusión que plantea el argumento no se derivaría necesariamente, no se deduce necesariamente de las premisas. ¿De acuerdo? Entonces aquí, la conclusión que está planteada en el argumento, ¿sí? No se deduce de P1 y P2, de las premisas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como tengo esta posibilidad, el argumento es inválido. Argumento inválido. ¿Ok? Listo.
Ok. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún comentario? Ok. Avancemos. Lenguaje de grafos, ¿cierto? Entonces, en este pedacito de tiempo vamos a analizar algunos conceptos muy sencillos del lenguaje de grafos, ¿sí? Esto sí no sé si lo habrán visto, seguramente sí en alguna otra asignatura, ¿no? Pero las aplicaciones matemáticas, ¿no es cierto? En todos los dominios que tienen los grafos, pues son ampliamente conocidas, ¿no? Bueno, quizás no tanto por nosotros, pero nos vamos a ir comentando algunas. Bueno, porque está bastante de moda, la verdad, ¿no? Listo, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? El lenguaje de los grafos, o los grafos son representaciones de la realidad, ¿cierto? Ustedes, cuando quieren entender algo mejor, un problema, por ejemplo, hacen una figura, pues, ¿no? Un diagrama, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, especialmente, no las máquinas, no tanto, el ser humano entiende mejor si es que tiene una figura, ¿no es cierto? Si es que tiene algo visual, visualmente comprensible, ¿no es cierto? Que si tiene fórmulas, pues las fórmulas tiene que analizar, el texto tiene que leer, ¿no? Entonces, incluso cuando ustedes estudian, pues se hacen una especie, me imagino yo, ¿no? Algunas veces es lo recomendable, de diagramas, ¿no es cierto? De esquemas, ¿sí? Que se asemejan un poco más a un grafo, ¿de acuerdo? Entonces, para ilustrar esa utilidad que tienen los grafos, planteamos el siguiente ejemplo, ¿no? Imagine una organización que quiere establecer equipos de 3 para trabajar en algunos proyectos, ¿sí? Equipos de 3, ¿no? El director pidió a los miembros proporcionar los nombres de sus anteriores compañeros, ¿no? Esta información se muestra a continuación tanto en una tabla como en un diagrama, ¿no? ¿Para qué les pide la información de los anteriores compañeros? Pues con el objetivo de que si han trabajado antes, pues continúen trabajando, ¿no? Porque si ya trabajaron antes, ya se conocen, más o menos ya saben cómo trabajan, ¿sí? Entonces, seguramente se ahorrarán tiempo si al menos dos personas que ya trabajaron antes vuelven a trabajar ahora, ¿sí? Entonces, esta información dice que se muestra a continuación tanto en una tabla como en un diagrama, ¿no? Pues el jefe seguramente les dirá, a ver, llenen esta tablita cada uno con su nombre y los compañeros anteriores, ¿no? Llenen este formulario, por ejemplo, y ya está, ¿no? Ahora, leer esa tabla y decir, ¿qué puedo decir leyendo esa tabla? Sí, Hal parece que ha trabajado con bastantes compañeros antes, Hal y Bev, en comparación con los otros. Pero no me dice mucho más, ¿no? Sí. Entonces, la representación gráfica que tenemos a la derecha, pues sí que puede ser sujeto de más interpretaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos dibujado cada persona como un punto en este gráfico, ¿cierto? Están todos los empleados, ¿no es cierto? Todos los trabajadores y representados por un punto, que se conoce también como vértice, ¿no? Y las relaciones que han tenido entre ellos, ¿no es cierto?, al trabajar anteriormente en otros proyectos, se han representado con estas líneas que se conocen como vértices. No, aristas, perdón. Estos son los vértices y las líneas que unen los vértices se conocen como aristas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que Hal ha trabajado antes con Bev, ¿sí? Ana ha trabajado antes con Flo, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, miren cómo viendo este grafo ya es más fácil decir que, miren, aquí tengo un grupo, ¿no es cierto? Hal, Aira y Gra, ¿no es cierto? Han trabajado entre ellos antes, ¿no es cierto? Sí. Lo cual no es tan fácil de ver en la tabla, ¿no? Si ustedes quieren ver esas relaciones en la tabla, no son tan sencillas de ver, ¿ok? Listo. ¿Qué más dice?
Y listo, entonces la idea es ir formando grupos, ¿no es cierto?, de gente que ya ha trabajado antes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Grupos de 3, ¿no? Entonces, este seguro, ¿no? Este quizás es el más evidente, ¿no? Estos ya han trabajado antes. Bueno, Hal ha trabajado con Gra y Aira ha trabajado con Hal. Entonces, aquí puedo hacer un grupo, ¿de acuerdo? Y luego voy buscando el siguiente grupo. A ver, otro grupo de 3 que entre ellos hayan trabajado. Mm, podría ser este de aquí, ¿no es cierto? Ed, Dan y Ana, ¿no? Ed, Dan y Ana. Y de ahí me quedaría el otro grupo, Flo, Kai y Bev. ¿De acuerdo? Que ya han trabajado antes. Pues miren cómo gráficamente es mucho más sencillo pues de resolver el problema que estoy planteándome aquí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el algoritmo, ¿no es cierto?, para que esto sea más sencillo? Pues voy seleccionando grupo por grupo y una vez que selecciono el grupo, voy borrándolo del diagrama, ¿no? Aquí está llegando alguien. Entonces, aquí, ¿cuál se ha seleccionado? Déjenme ver. Ya. Entonces, ¿cuál se fue? Se fue B, Flo y Kai, ¿no? Este grupo que le identificamos acá. B, Flo y Kai. ¿Sí? Le sacamos y luego nos queda estas 6 personas, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál escojo? Miren, podría escoger estos 3, ¿no? Podría escoger estos 3, pero ¿cuál es el problema? Porque estos han trabajado, ¿no? El problema es que Aira me quedaría solita y nunca ha trabajado con ninguno de los dos trabajadores que están sobrándome aquí, ¿no? Entonces, eso queremos evitar. Entonces, lo más conveniente es escoger estos 3. Ana ya ha trabajado con Dan, Ed con Dan, y lo mismo con Tia, Hal y Aira. ¿De acuerdo? Entonces, noten, hacer esto mismo que acabamos de hacer en muy corto tiempo, utilizando solo la tabla, pues seguramente nos llevará más tiempo, ¿no? Imagínense si hay muchos más empleados, ¿no? Muchos más nodos, muchos más vértices en mi gráfico. Será mucho más difícil trabajar con la tabla y significativamente más fácil trabajar con el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos introducido la utilidad o motivado la utilidad del grafo, vamos a los conceptos, ¿no? Entonces, un grafo básicamente es un conjunto de vértices, ¿sí?, que son estos puntitos de aquí, y aristas, que son las que unen los vértices. ¿De acuerdo? Pues un grafo consiste de 2 conjuntos finitos, ¿no? Un conjunto no vacío, le vamos a llamar B de G, ¿sí?, de vértices. Sí, G es el grafo, ¿no? El grafo G consiste de un conjunto no vacío. O sea, de ley tiene que tener por lo menos un vértice, un grafo, ¿no? Un grafo debe tener al menos un vértice. Un conjunto de vértices y un conjunto de aristas, E de G. ¿Ya? Le llamamos E al conjunto de aristas porque en inglés se traduce como edge, la arista. ¿Sí? Edge. ¿Ok? Entonces, nuevamente, recuerden, ¿no? Un grafo debe tener de ley por lo menos un vértice y podría no tener aristas, porque en cuanto a las aristas no hay ninguna restricción, ¿no? Es un conjunto de aristas. Puede ser un conjunto vacío, supongo, ¿no? ¿Ya? Donde cada arista está asociada a un conjunto compuesto por uno o dos vértices llamados puntos extremos. ¿Sí? Entonces, los vértices que conecta una arista se conocen como puntos extremos de esa arista. ¿Sí? La correspondencia de aristas a puntos extremos se llama función de arista a punto extremo. ¿De acuerdo? Función de arista a punto extremo. Y vamos a hacer un ejemplo. No, de una vez. Vamos a tener un grafo aquí B1, vértice 1, vértice 2 y vértice 3. ¿De acuerdo? El vértice 3 está conectado con vértice 1. Del vértice 3 sale una arista y se conecta consigo mismo. Vértice 1 está conectado con vértice 2. Vértice 2 está conectado con vértice 1 también por otro lado.
¿De acuerdo? Entonces aquí tengo un grafo G, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos de ese grafo? Los vértices del grafo G es un conjunto, ¿no es cierto? Formado por estos vértices, B1, B2 y B3. Y las aristas del grafo G, bueno, no las hemos puesto nombre, pero podría llamarles, qué sé yo, E1, E2, E3 y E4. Aquí ya no me deja escribir. Ya. E1, E2, E3 y E4. ¿Ya? ¿Y cuál es la función arista punto extremo? La función arista a punto extremo es aquella que refleja la correspondencia de aristas a puntos extremos. ¿Sí? Por ejemplo, arista a puntos extremos. No, la arista E1, ¿no es cierto? ¿Qué conecta? B1 con B2. B1, B2. La arista E2, ¿qué conecta? También conecta B1 con B2. E3 conecta B3 con B1, o B1 con B3, como quieran ponerlo, y E4 conecta B3 con B3. ¿De acuerdo? Entonces, esta tablita que ven aquí se llama función arista punto extremo. Punto extremo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya, una arista con un solo punto extremo se llama bucle, ¿sí? Como por ejemplo la E4, ¿sí? La E4 es bucle porque al final solo tiene un punto extremo que es B3, ¿no es cierto? Que se conecta consigo mismo, ¿ya? Bucle. Y dos o más aristas distintas con el mismo conjunto de puntos extremos se dicen que son paralelas, ¿no? Por ejemplo, E1 y E2, ¿sí? Tienen los mismos puntos extremos, por lo tanto son paralelas, ¿sí? E1 y E2 son paralelas, porque tienen los mismos puntos extremos. ¿Ok? ¿Qué más? Se dice que una arista conecta sus puntos finales, ¿sí? Una arista conecta sus puntos finales. Voy a poner así. Hace diferencia. Listo. Dos vértices que se conectan por una arista se denominan adyacentes, ¿no? Por ejemplo, B1 y B2 son adyacentes. B2 y B3 no son adyacentes porque no se conectan mediante una arista. Sí, B1 y B3 sí son adyacentes. ¿Sí? Es en cuanto a los vértices. ¿Ya? Un vértice que es un punto final de un bucle se dice que es adyacente a sí mismo. Por ejemplo, E3 es adyacente a sí mismo porque a través de una arista se conecta E3 consigo mismo. ¿De acuerdo? Adyacente a sí mismo. ¿Qué más? Se dice que una arista incide sobre cada uno de sus puntos extremos. ¿Sí? Cada arista, por ejemplo, la arista E1 incide sobre B1 e incide sobre B2. ¿Qué dice? Y dos aristas que inciden en el mismo punto se llaman adyacentes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué dos aristas inciden sobre el mismo vértice? Por ejemplo, E3 y E1. ¿Sí? Bueno, y E2 también inciden sobre el vértice 1. Entonces, esas tres aristas, como inciden sobre el mismo vértice, son aristas adyacentes. ¿De acuerdo? A ver, un segundito. Ya. ¿Qué más? Se dice que una arista incide sobre cada uno de sus puntos extremos. Bueno, esto ya lo vimos. Un vértice en el que no incide arista alguna se llama aislado. Ya por ahí sí, imagínense que dibujé el vértice 4. Vértice 4. ¿Ya?
Entonces, vértice 4 sería un vértice aislado. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿no? Son conceptos pues, evidentes, ¿no? ¿Qué más? Un grafo consiste de un conjunto de vértices y un conjunto de aristas que conectan. A ver si no hay una manito por aquí. Ya. ¿Qué decía? ¿No? Un grafo consiste de un conjunto de vértices y un conjunto de aristas que conectan varios pares de vértices. Las aristas pueden ser rectas o curvas y deben conectar ya sea un vértice con otro vértice o consigo mismo. Sí, bueno, eso ya lo analizamos aquí, ¿no? Aquí tenemos aristas paralelas. Sí, tenemos un vértice aislado, ¿no? Eh, dos vértices acá a un ladito, un bucle. Ya, todo esto que ven aquí puede ser un grafo G. ¿De acuerdo? No es necesario que todos los vértices en el grafo estén conectados, ¿no es cierto? Entonces tenemos un grafo que aparentemente tiene tres partes, ¿no? Esta donde todos los puntos están conectados, esta donde hay un vértice aislado y esta donde hay dos vértices conectados entre sí, de alguna manera aislados también. ¿De acuerdo? Aquí está el bucle. ¿Qué más se puede conectar aquí? ¿Sí? Nada más. Aquí está a ver qué tenemos aquí. Nos dice, nos dan como dato el conjunto, es un ejercicio, ¿no? El conjunto de vértices, ¿no? Este grafo va a tener 4 vértices, ¿no es cierto? Y 4 aristas, ¿no? Y además nos dan como dato la función arista punto extremo. O sea, a partir de la función arista punto extremo, perdón, la función, sí, arista punto extremo, nos piden que construyamos el grafo. Entonces, la función arista punto extremo nos da toda la información necesaria para construir el grafo, ¿no? Entonces tenemos 4 vértices, 4 vértices. B1, B2, B3 y B4. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? La arista E1 conecta B1 con B3. ¿Sí? B1 con B3. Esta es la arista E1. Luego la E2, B2 con B4. Esa es la arista E2. Luego la E3, que es B2 con B4. E3, B2 con B4. E3. E4, dice que solo la arista E4 conecta B3 consigo mismo. Entonces le ponemos así. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? Ahora, vale la pena también comentar que este grafo muy difícilmente lo va a procesar una computadora. O sea, una computadora trabajará más bien con esta representación, ¿no? Ustedes saben que para una computadora es más fácil trabajar con tablitas, con números, ¿no es cierto?, que con representaciones gráficas. Entonces, usualmente los grafos son una herramienta poderosa para el analista, ¿no es cierto?, el investigador, cuando interpreta algún fenómeno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a describir quizás más adelante algunos ejemplos, ¿no? Entonces es mucho más fácil interpretar lo que está pasando para un ser humano cuando utiliza grafos, ¿sí? Y en base a esa interpretación, pues tomar una decisión. ¿De acuerdo? Otro ejercicio, ¿no? Que nos dice, considere los dos dibujos que se muestran. No, esto es simplemente para decir que un grafo se puede representar, o sea, un mismo grafo se puede, ¿cómo decirlo, no? Puede tener, dependiendo de cómo se lo mire, ¿no es cierto?, una u otra representación. Entonces, estos dos grafos que ven aquí son el mismo, ¿de acuerdo? Y si no me creen, pues vamos a hacer el análisis que comenta aquí, ¿no? Entonces dice, etiquete los vértices y las aristas de tal manera que ambos dibujos representen la misma gráfica, ¿no? Elabore la función arista punto extremo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. ¿Ya? Entonces el vértice 1
conecta con la arista E1 a vértice 3. Vértice 2 conecta con vértice 4 con la arista E2. Vértice 3 con la arista E3. Vértice 4 con la arista 4. ¿Sí? ¿Y qué más tenemos? E1, E2. A ver, E1, E2, E3, E4, E5. Y están todas, ¿no? Esta de aquí, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Ya, listo. Entonces, empecemos igual con B1 aquí. Aquí nos dice B1 se conecta con B3 a través de la arista E1. B3 con la arista E1. B3 ¿con quién se conecta? B3 se conecta con B5 con la arista E3. B3 con B5 con la arista E3. B5 se conecta con B3, ya está, y con B2, ¿no? Con la arista E5. Con B2, con la arista E5. Y B2 se conecta con B4, ¿sí? Con la arista, a ver, esta es B2, con B2, con B4, con la arista E2. ¿Sí? Y B4 con B1, ¿sí? B4 con B1 con la arista E4. ¿De acuerdo? Y bueno, nos pide que hagamos la función arista punto extremo, pero eso ya háganlo ustedes, ¿ya? Simplemente poner las aristas E1, E2, E3, E4 y E5 y poner aquí los vértices que cada una de esas aristas está uniendo. ¿De acuerdo? Listo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un grafo más real, ¿no? Que representa algo también de la vida real, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice que es este grafo? ¿No? Es una red, o representa una red de conexiones de una aerolínea, ¿sí? Modelo radial o hub and spoke, ¿no? Entonces, para optimizar recursos, la aerolínea lo que hace es ubicarse en ciertos, ubicar sus aeropuertos, a ver, eh, ¿qué son estas? Sus bases, ¿no es cierto? Eso en ciudades grandes. Y de esas ciudades grandes, ¿sí? De esos hubs, radiar conexiones a ciudades o pueblos más pequeños, ¿no? Por eso se llama hub and spoke, ¿no? Radial, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si es que alguien quiere llegar de Chicago a San Francisco o a este pueblito de aquí, tiene que viajar a San Francisco y de San Francisco pues ir hacia la ciudad o el pueblo más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué podemos decir de este grafo? ¿No? Este grafo hace evidente esos hubs, ¿no es cierto? Esas bases importantes donde la aerolínea radia otras conexiones a pueblos más pequeños, ¿no? Pues obviamente que tenemos aquí Los Ángeles, San Francisco, Denver, ¿sí? Denver más que nada porque está a medio camino entre Nueva York y San Francisco, ¿no? Chicago, ¿ya? Entonces las ciudades más grandes se hacen evidentes en este grafo porque vemos que de ahí radian muchas más aristas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, quienes estudian redes, por ejemplo, cuando estudian las asignaturas correspondientes, pues van a ver que los grafos también son importantes para eh, representar las conexiones entre los distintos dispositivos en el Internet, ¿no es cierto? ¿Sí? Y bueno, redes hay en todo lado, ¿no? Redes sociales, redes eléctricas, ¿no es cierto? Entonces, redes que representan la relación que tiene las personas en un árbol genealógico, por ejemplo, ¿no? Aquellos que estudian los genes, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes quieren estudiar las mutaciones de ciertos genes, ¿sí? Tienen que analizar su ascendencia, ¿no es cierto? Es decir,
sus papás, ¿no es cierto?, tenían o no tenían la mutación, y dependiendo si tenían, la probabilidad de que ustedes o sus hijos las tengan, pues va, va determinándose, ¿no? Entonces, un grafo es esencial para explicar, o primero para entender y luego para explicar el tema de la herencia, ¿no es cierto?, en las mutaciones de los genes. Entonces, grafos se pueden utilizar para muchísimos ámbitos, ¿no? Este es solo un ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? ¿Qué dice que representa esto, no? Representa una fracción de minuto de las conexiones en el Internet que radian hacia adentro y hacia afuera desde la página de Wikipedia. Pues aquí está la Wikipedia, ¿no? No creo que se ve muy bien, pero bueno, ahí está la Wikipedia. Entonces se supone que la Wikipedia es como un hub, ¿no es cierto? Es como, no sé cómo se traduce eso a castellano, ¿no es cierto? Un punto desde donde sale, ¿no es cierto?, conexiones a otras páginas web, ¿no? Entonces, como la Wikipedia es como un servicio de referencia, ¿no es cierto?, de consulta, pues muchísima gente la consulta, ¿sí? Muchísima gente visita ese sitio y como para tener un dato, una idea general de algún tema, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya se tiene la idea general, la gente usualmente da clic en los enlaces de la bibliografía, ¿no es cierto?, de las referencias que tienen esos artículos, y en base a esos enlaces se va generando tráfico a otros sitios, ¿sí? Entonces, eso representa este gráfico. ¿Sí? Entran a la Wikipedia y mucha gente luego o desde la Wikipedia se va a Google, por ejemplo, aquí dice Google, o al New York Times, ¿no es cierto?, que seguramente será fuente de mucha información que está en la Wikipedia, los periódicos también. ¿Qué más? Y a partir de eso, pues, ¿no es cierto?, se va viendo, ¿no es cierto?, las distintas fuentes de información secundaria que utiliza la Wikipedia. ¿De acuerdo? Esto nos da una idea de que sí, ¿no es cierto?, que la Wikipedia concentra muchísimo tráfico y que además genera a partir de la interacción con ella tráfico a otros sitios, ¿no? Como bibliotecas, ¿qué más aquí? Portales, blogs, ¿no es cierto?, de información. Otras enciclopedias, miren, por acá tenemos la enciclopedia de West Virginia, dice, ¿no es cierto?, y etcétera, ¿no? ¿Qué más? Antes de seguir viendo ejemplos, otro concepto. Grafo dirigido, ¿sí? O dígrafo, ¿no? Entonces, hasta ahorita nuestros grafos no tienen dirección. Bueno, aquí sí tienen un poco de dirección, ¿no? Porque evidentemente va de aquí para allá. Bueno, la dirección también puede ser la contraria, ¿no? Pero bueno, en general no hemos hablado de la dirección, ¿sí? Entre dos vértices hay otro atributo que se podría crear, que es el de dirección, ¿sí? De San Francisco a Denver. ¿Qué significa esto? ¿Que los vuelos van a ir de San Francisco a Denver, de Denver a San Francisco, o ambos, ¿no? Entonces, eso también puede tener un significado importante que queremos darle al grafo, ¿no? Entonces, sí, si nosotros tenemos un grafo en el que los vértices tienen una dirección, ese grafo se conoce como grafo dirigido o dígrafo, ¿no? Y al igual que un grafo, pues tiene dos conjuntos finitos, un conjunto no vacío que lleva vértices y un conjunto de aristas, pero en este caso de aristas dirigidas, ¿sí? ¿Y cómo se representa la dirección? A través de una flecha, ¿no? Como era de esperarse, ¿no? Entonces, miren, aquí las aristas les llaman D, al conjunto de aristas les llama D porque son aristas dirigidas, directed edges, ¿no es cierto? Donde cada uno está asociado cada una de estas aristas está asociada con un par ordenado de vértices llamados puntos extremos. Esto ya lo conocíamos. Si la arista E está asociada con el par de vértices W, entonces se dice que E es la arista dirigida desde B a A, desde B a W, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes tienen el par ordenado BW, dice, ¿no es cierto? Entonces, lo que decimos es que hay dos puntos, ¿no es cierto? V y W, y una arista que va desde V hacia W. Bueno, entonces, el orden de los vértices determina o se sirve también para representar en un grafo dirigido la dirección de las aristas.
¿De acuerdo? Bien. Un ejemplo de un grafo dirigido, ¿no? ¿Qué nos dice aquí, no? Nos dice, muchas aplicaciones de inteligencia artificial se recopila una base de conocimientos de información y luego se representa en una computadora. ¿De acuerdo? Muchos de los algoritmos de Machine Learning, ¿no es cierto? Eh, claro, usted sabe, ¿no? Para poder hacer algo con inteligencia artificial necesito tener información. Información a partir de la cual aprender algo. Y en base a lo cual luego tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, mientras más información tengamos, es más probable que nuestra predicción sea correcta, ¿no? Que nuestra decisión sea correcta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice aquí es que esa información que en el mundo actualmente es súper abundante, ¿no es cierto? Está en formato no estructurado. Es decir, no está en tablitas, ¿no? Está, por ejemplo, en artículos en el Internet, está en sensores que están midiendo la temperatura, el nivel de CO2, ¿no es cierto? El clima en general, ¿no es cierto? Y que esos datos pues van viajando a través del Internet a un punto donde se recopila, ¿no? Está, está en eso, ¿no es cierto? Está en formato, como digo, no estructurado. Entonces, para que esa información sea útil, tiene que representarse de otra forma, ¿sí? Y ese cambio de representación lo hace manualmente el analista o el científico, eh, o también lo puede hacer la computadora, ¿no? La computadora, eh, la informática, ¿no es cierto? Ahora nos permite hacer ese procesamiento mucho más rápidamente que lo que haría una persona, ¿sí? Entonces, a partir de ese procesamiento, ¿no es cierto? A partir de tomar esa información en crudo y sacarle lo más importante, ¿no es cierto? También es importante, eh, también es necesario eh, descubrir ciertas relaciones que existen en esa información, ¿cierto? Y a partir de eso viene lo que dice acá, ¿no? La computadora puede deducir nuevos hechos en base a los conocimientos, ¿sí? Mediante el uso de ciertas reglas de inferencia integradas, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes han recolectado muchísima información de distintos periódicos, ¿no es cierto? De la Wikipedia, ¿no es cierto? Sobre cuántas revistas hay en el mundo, de qué tipo son, ¿no es cierto? Son publicaciones que se conocen como revistas científicas, literarias, ¿sí? Periódicos, etcétera, ¿no? Y a partir de esa información, la computadora ha construido esta especie de árbol, ¿sí? Muchos de los algoritmos de Machine Learning, que ustedes seguramente han escuchado hablar de Machine Learning, ¿no es cierto? No es otra cosa que un procedimiento, ¿no es cierto?, que permite tomar información ya un poco procesada y convertir esa información en una especie de árbol como el que ven aquí, ¿sí? Es más, muchos algoritmos de Machine Learning es, eh, se llaman o tienen en su nombre la palabra árbol, ¿no? Porque lo que construyen son esta especie de árboles que luego permiten hacer la inferencia que vamos a hacer a continuación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dice? A partir de este conocimiento, ¿no es cierto? Porque esto ya es conocimiento, ¿no? Conceptos y relaciones entre estos conceptos. Si a partir de este conocimiento, quiero saber qué acabado de papel utiliza el New York Times, ¿no? Entonces, en este árbol voy a buscar, ¿no es cierto?, en una de las hojas de este árbol, el New York Times, y me dice que el New York Times es un ejemplo de diario de gran ciudad, ¿no? Entonces, el New York Times está en la categoría diario de gran ciudad, ¿sí? Otro de esos es el Los Angeles Times, ¿no? Ya, pero el New York Times es un diario de gran ciudad, y el diario de gran ciudad, a su vez, es un periódico. Está en la categoría, una categoría más grande que la categoría de periódicos. Y siguiendo este mismo ramal, ¿no es cierto? El periódico tiene un acabado de papel, ¿sí? Y particularmente acabado mate, ¿de acuerdo? Entonces, miren, a partir del procesamiento de la información que hice, construí este árbol y este árbol me permite responder preguntas sobre, por ejemplo, el acabado de papel que utiliza el New York Times. Y asimismo, por ejemplo, ahora que están de moda
estas aspiradoras, ¿no es cierto? Robot, ¿no? No sé si han visto, ¿no? Estas aspiradoras son capaces de, primero les conectan y le dejan que se pasee, ¿no es cierto? Por la casa, ¿no? Por donde pueda. Y mientras se va paseando, va sensando, ¿no es cierto? Seguramente las paredes, ¿no? Cuando se choca, detecta que hay una pared, más o menos calcula cuánto mide esa pared en longitud, y a partir de eso construye un mapa, ¿no? Miren que esto es un mapa también lo que tenemos aquí, es una especie de mapa, ¿sí? Y a partir de ese mapa, luego cuando ya la conecta nuevamente, la aspiradora ya sabe por dónde ir. ¿No? O sea, les muestra inclusive a veces ese mapa y les dice, a ver, en este escenario, ¿dónde quieres que haga el proceso de aspirado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es muy parecido a esto, ¿no? Recolecta información, en este caso seguramente se recolectó información de internet, de artículos de periódicos, etcétera, ¿no? En el caso de la aspiradora que comento, pues es más o menos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y de ahí se deriva la inteligencia, entre comillas, que atribuimos a ciertos procesos, a ciertos dispositivos, ¿no es cierto? Y que al final se conoce como inteligencia artificial, ¿no? Pero no es más que esto, ¿no? Recolectar información, procesar esa información, sistematizar esa información, ¿no es cierto? Para que luego nos permita tomar decisiones y responder preguntas. ¿De acuerdo? Entonces aquí el acabado sería mate. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que tiene mucha relación con las redes sociales, ¿no? Imagínense que esto es una red social. Esta es la representación, digamos así, no una red social, es la representación de las conexiones o relaciones que existen en una red social, en Facebook, por ejemplo, ¿no? O en Instagram, no sé, en Instagram como no utilizo, no sé si hay el concepto de amigos o de seguidores, ¿no? Por ejemplo, no sé si utilicen Twitter ustedes, ¿no? En Twitter, no, pero antes de comentar de Twitter, comentemos de Facebook, que es más familiar seguramente, ¿no? En Facebook ustedes se hacen amigos, ¿no? Digamos que esa es la relación en general, ¿no? Hacer amistades, ¿no? Entonces, Barbie es amiga de aquí de otro usuario, que le voy a llamar Ana, por ejemplo, ¿no? Y es amiga también de Pedro o de Peter, ya que estamos en inglés, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Entonces, al ver este grafo es evidente que Barbie, ¿no es cierto? Es muy popular, ¿no es cierto? Tiene muchos amigos, popular entre comillas, ¿no? Porque eso de tener muchos amigos en Facebook eh, puede significar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tiene muchos amigos, ¿no? Y otro detalle es que la relación es bidireccional, ¿no es cierto? O sea, cuando yo hago una amistad en Facebook, eh, pues la amistad es de dos vías, ¿no? Diva es amiga de Ana y Ana es amiga de Diva a su vez, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? En Twitter, en cambio, es distinto, ¿no? En Twitter ustedes tienen usuarios por aquí, ¿no es cierto? X, y ahí el concepto no es el de amistad, sino el de follower, ¿no es cierto? El de seguidor, ¿no? Entonces ustedes están viendo el contenido de X, ¿no es cierto? Los mensajes, los videos, los hilos que publica, y les interesa, entonces le empiezan a seguir, ¿sí? Le hacen un follow. Entonces miren, la relación en este caso es en principio unidireccional, ¿no? Y ella también le interesa, entonces le sigue. A X, como es súper popular y no tiene tiempo, entonces no sigue a nadie, o sigue a unos pocos, ¿sí? Pero básicamente, como publica cosas interesantes, noticias, por ejemplo, ¿no es cierto? O los tips, lo que sea, entonces tiene muchos seguidores y esa popularidad se refleja de esta manera, ¿de acuerdo? Con un grafo dirigido. ¿De acuerdo? Entonces noten cómo la dirección de una arista pues puede darle un significado especial a, a una relación. ¿Sí? El grafo. ¿Qué más se puede comentar aquí? Pues eso, ¿no? Déjeme pensar alguna cosa. Ya. ¿Cuánto nos queda? Ya casi acabamos. Sí, esto también podría representar una red, ¿no? Imagínense que estos vértices no son personas, sino son eh, lo que se conoce en redes como enrutadores.
Imagínense que ustedes quieren conectarse a internet, entonces su información va a viajar desde aquí, salta acá, salta acá. Y estos son, digamos que es la fibra óptica que va conectando los routers que nos dan internet a nivel mundial, ¿no? Entonces, este enlace también puede tener un peso, ¿no es cierto? O sea, que este enlace no puede no solamente decirnos que estamos conectando estos dos puntos, sino también, dependiendo del peso, nos puede decir, o dependiendo de un valor que le asignemos, nos puede decir si ese enlace es fiable o no, ¿no es cierto? O si ese enlace es el más adecuado para transmitir esta información súper importante que tengo que comunicar, ¿no? Y si no es tan bueno, ¿no? A lo mejor la comunico por acá, por este otro camino, ¿sí? Quizás es más fácil pensar que esto es una red vial, ¿no es cierto? Y estas son ciudades, ¿sí? Entonces, esta carretera parece que me conecta directamente a Quito con Guayaquil, pero resulta que está muy poco mantenida y por lo tanto me es más conveniente viajar por acá, que recorro más distancia, pero en cambio tengo peajes y la carretera está súper bien mantenida. Entonces llego más rápido, a pesar de que la distancia que recorro por aquí es mayor. ¿De acuerdo? Entonces, mire que esto puede representar muchas cosas, ¿no? Los grafos son, como digo, herramientas muy potentes para representar escenarios y que facilitan al ser humano pues, la comprensión de esos escenarios, ¿sí? Entonces, cuando aprenden ustedes redes, no ven pues la red de todo el Internet, ¿no? Sino escenarios particulares que les permiten a ustedes entender los conceptos básicos de la red. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Listo, ya con eso terminamos. Grado de un vértice, este es otro concepto. El grado de un vértice no es otra cosa que, sí, bueno, se denota así, el degree de B, ¿no? El grado del vértice B no es otra cosa que el número de aristas que inciden en el vértice B. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen en este caso el vértice B3, ¿sí? El grado del vértice B3 es, bueno, cuenten las aristas, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 aristas que inciden sobre el vértice B3, ¿sí? El grado del vértice B1 y el grado del vértice B2. ¿Cuánto será? Vértice B1 no tiene aristas, por lo tanto el grado del vértice B1 es 0. Y de B2, 2 aristas, grado 2. Y finalmente el grado del grafo es otra cosa que la sumatoria de todos, de los grados, ¿no es cierto? De todos los vértices, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el grado del grafo G, ¿cuánto será? Será 0 más 2 más 4. 0 más 2 más 4. Y esto me va a dar igual a 6. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Ojo que el arista bucle, en este caso es un bucle, ¿no? En B3 tengo un bucle, se cuenta 2 veces. Esta y esta. ¿Sí? Ojo con eso. Podría pensarse que no, que solo se cuenta una vez, ¿no? Pero como incide 2 veces, pues se cuenta 2 veces para calcular el grado de ese vértice. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, no sé si tienen alguna inquietud con respecto a esto. Hasta aquí sería la prueba que vamos a dar el siguiente martes. Así que echen un vistazo a lo que hemos visto. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, si no hay ninguna inquietud, muchas gracias. ¿Sí? Inge, no sé si nos podría, por favor, proporcionar ejercicios para repasar para la prueba. Ya, sí, sí. Les voy a pasar, quizás les pase de una vez el deber que no tendrán que entregar todavía, pero sí, eh, sí les podría servir para practicar un poco lo que va a venir en la prueba. ¿De acuerdo? Eh, aunque no es tan necesario. No sé si ustedes revisan los ejercicios que hemos hecho aquí, los comentarios que he hecho, ¿no es cierto? Cuando les digo que pongan atención en esto, ojo con esto,
Entonces, pues sería suficiente. Pero también les puedo pasar ejercicios. Ajá. Sobre todo para que ya vayan viendo cómo va a ser el deber. ¿Ok? Eso, chicos. Nada más. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Luego, Inge. Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge.